Amigos de Culturarte, bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. No olvides darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy, deseo que la paz se muestre en sus vidas, que el amor y la alegría inunden su alma. Y de corazón, les deseo todo lo mejor. Feliz Año Nuevo 2025. Y ahora sí, el día de hoy les presentamos El Salate de los Ahorcados, escrita por Cecilia Ochoa. «Pues qué rejolgorio se traen», reprendió en voz alta mi abuela cuando nos escuchó que hablábamos y a cuál más alzaba la voz para hacerse oír. Mis primos Roberto, Raúl, Alicia y yo discutíamos acaloradamente para decidir un lugar a visitar para las vacaciones que se avecinaban. Las opiniones eran diversas, pero sobre todo discutíamos el costo y los días que podrían sufragar nuestro escaso presupuesto, pues aún éramos estudiantes, y en esas estábamos cuando mi abuela interrumpió. Así se habían de organizar para ir a misa o a un retiro, o a un apostolado, ¿por qué no? Si no lo hacen, nunca sabrán la alegría y el gozo que se siente hacer algo por los demás. Y reprendió más duramente. ¿No recuerdan lo que dice Jesús en el Evangelio? Busquen primero el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Mi abuela era enérgica, sabía hacerse oír, era sabia y a su manera nos hacía ver las cosas, nos ayudaba a cuidar el alma, ese artículo que viene en el cuerpo y que dura para siempre. Esto, ella me ayudó a entenderlo y tenerlo claro y presente todos los días de mi vida. Por esa razón, hoy les comparto sus relatos. Ese día nos cayó para darnos otra opción de viaje. Los boletos venían en sus vivencias y anécdotas que conoció de gente muy cercana a ella. Miren, mijos, hay que ser buenos, no hay que ser egoístas. Muchos que no creían se fueron de este mundo sin reconcomía, en pecado, pues, por no entender que somos algo más que carnes a las que hay que dar gusto. Allá en mi pueblo sucedieron varios hechos que, por la fuerza o por temor de Dios, educaron a muchas gentes. Había en la vera del camino, muy cerca del río, un árbol grandísimo, un salate. Era tan grande que con su sombra abarcaba más de 20 metros a la redonda, lo que lo hacía paso obligado de arrieros y rancheros, mujeres que iban a lavar al río. Bueno, era paso de sombra y lugar de cesteo, de descanso. Cuando nosotros llegamos a vivir ahí, ya tenía sus historias ese salate, pero yo les voy a contar dos de los hechos que nos tocó conocer y también a las personas que lo padecieron. Para empezar, les diré que ya decían que ese árbol estaba maldito, porque los revolucionarios y perseguidores de la cristiada lo habían usado para colgar a muchos santos, según para dar ejemplo. Sabían que la gente pasaría abajo de él. Pero sucedió, en ese tiempo, que a mi papá lo habían contratado un hacendado para unas domas de caballos en ese lugar, que lo que les cuento pasó. Había un señor al que solo conocimos por Pacheco, vecino de ahí, que acostumbraba a diario ir a beber café con alcohol a la esquina de doña Inés y don Flavio. A eso se dedicaban ellos. Era más o menos como los negocios de ahora donde venden cerveza, pero en aquel tiempo era café o canela con piquete. Pues ándale, que este hombre era de diario. El jornal que ganaba lo dejaba en cada doña Inés. Era desobligado con la familia y jamás se acercaba ni al atrio de la iglesia. De caridad ni hablamos, era peleonero y contaban que dizque debía 2 o 3 vidas de las que había recibido paga por cegarlas. Y un día dicen que bebió tanto que se quedó sentado en la banqueta, porque había banqueta, ya que era la calle principal del pueblo, y estaba empedrada. Y varios, según afirmaban, una mujer llegó y se le sentó por un lado, que traía hasta velo, y ahí duraron un buen rato. Pues de repente, dicen los que lo vieron, que Pacheco se levantó y se echó a andar, y esta mujer lo siguió. Le caminaba detrásito, y ahí iban, al paso, pues aquel sinvergüenza iba entrado en alcoholes. Dicen que lo vieron entrar a la sombra del salate, pero nunca salió. Ahí se murió. El médico del pueblo
dijo que fue de muerte natural. La gente afirmó que cuando iban bajo el árbol, la mujer que lo acompañaba se bajó el velo, y lo que Pacheco vio le paró el corazón. Y así se fue esa alma de este mundo, sin méritos. ¿Eso quieren ustedes?, nos preguntó. Y luego nos dijo, las diversiones se volatizan como el alcohol, en cambio las buenas obras perduran como fino perfume y son carta de presentación ante el Altísimo. Mis primos y yo hacíamos mutis. La palabra de la abuela era ley, no se contradecía. Y siguió con otro relato que finalmente nos convenció de hacer algo diferente aquellas vacaciones. Aunque confieso que quizá fue más por complacer a la abuela que por otra cosa. Pero jamás nos arrepentimos de la decisión que tomamos. Y mi abuela continuó su relato. Otro caso similar pasó ahí mismo, mientras vivíamos nosotros ahí. Yo era jovencita, pero lo recuerdo muy bien. Un hombre joven y bien parecido, de nombre Epitacio, montaba un caballo retinto. Obvio quise saber qué color era aquel. Es un color avinatado oscuro, afirmó la abuela, y yo quedé con una idea más confusa aún sobre el color del animal. Era medio fantoche, y bebía también mucho. Hacía bailar a su caballo a fuerza de fuete. Eso disgustaba a la gente, porque sentían especial aprecio por sus animales. Eran nobles, medios de transporte y de carga, indispensables en todas las familias. A más que decían de él que nadie le daba jamás la contra, pues como diario cargaba el fuete en la mano, solía golpear con descaro y sin misericordia a quien lo contradijera. Y el peor de los rumores, decían que una vez había golpeado a su propio padre, y de eso daban testimonio gentes probas del pueblo. Pues sucedió que una noche, después de dar circo en la calle principal, fueteó al caballo y pegó carrera rumbo al Salate. Lo atravesó y lo pasó, pero al llegar a su casa, apenas bajó del caballo, cruzó unas pocas palabras con su madre y cayó muerto. El hombre no pasaba ni los 30 años. Y fue precisamente por su madre que los hechos se conocieron. Y yo digo que fue verdad, porque una madre no ofende la memoria de su hijo muerto. Le dijo que cuando pasaba bajo el Salate, un ser, al que no logró ver, le cayó del árbol justo en las ancas del caballo y lo rodeó de la cintura. Sabrá Dios qué sería, pero él no sobrevivió el espanto. Mi primo Roberto interrumpió para decirle a la abuela que si no habían imaginado que habían bebido alcohol adulterado y habrían muerto de infarto por los efectos de este, a lo que la abuela contestó: no, mijo, antes la mayoría de la gente era buena, y el chamuco tenía que trabajar para lograr almas para infundir respeto y miedo. Por eso se le metía a la gente que no obraba bien. Pero ahora no tiene que trabajar tanto. La juventud se le entrega con todos sus desmanes. Si el chamuco le siguiera el paso, ya estuviera cansado. Cada quien tomó las cosas como quiso. Todos éramos adultos, de 20 años, pero adultos. Pero el respeto que sentíamos y profesábamos a la abuela fue el óleo donde esas vacaciones pintamos un recuerdo diferente. Nos apuntamos todos con el padre Romeo y nos fuimos de apostolado a una comunidad de pescadores a evangelizar y llevar un poco de ánimo a las familias que acampaban la temporada de pesca en los esteros. Debo decir y afirmar que fueron las mejores vacaciones que vivimos por esos años. Y más que nada, nos quedó la satisfacción infinita de haber complacido a la abuela y haber abonado a nuestro récord de la salvación. ¿Qué les pareció, amigos? Espero que les haya gustado. De nuevo, feliz año. Nos vemos el próximo miércoles.